¿Listos? Ok, los papás perfectos no existen. En toda la Biblia no existe ningún padre perfecto. En toda la Biblia no existe un ejemplo de un padre perfecto. Y cuando tú y yo entendemos este principio, hay tres verdades que debemos marcar en nuestras vidas. Número uno, verdad número uno, Dios no demanda de ningún padre que sea el padre perfecto para ser aceptado y amado por Él. Lo que dice la verdad número uno es que Dios ama a los padres imperfectos. O sea, si tú tienes un padre imperfecto, sin duda que lo tienes, y tú no le amas, debo decir que Dios ama a los padres imperfectos. Verdad número dos, Dios es el único padre perfecto capaz de llenar todos los vacíos que hayan dejado los padres imperfectos. Así que mientras los padres intentamos y fracasamos en la hermosa tarea y dinámica y desafiante tarea de ser padres, mientras lo intentamos y fallamos, Dios también está criando a nuestros hijos y llenando los vacíos que nosotros y la vida hemos dejado. Y eso es esperanzador para cada padre. Tercera verdad, no se requiere de un padre perfecto para ser un hijo con una vida abundante y llena de felicidad. Así que si en algún momento llegaste a pensar que tu vida triste, que tu vida que no avanza es resultado de la imperfección de tus padres, estás equivocado. Todos nosotros tenemos al Padre perfecto que llena todos nuestros vacíos. No importa cuántos y cuáles hayan sido los vacíos que dejaron tus padres, Dios llena cada vacío en nuestras vidas. Así que escuchen esto y está en la pantalla. Dejemos de culpar a nuestros padres por nuestros vacíos y errores y aceptemos la responsabilidad de acudir al Padre perfecto para llenar nuestros vacíos con su amor y plenitud. Esto, ir a Dios, el Padre perfecto, para que llene nuestros vacíos, nos va a habilitar para abrazar y bendecir a nuestros padres imperfectos. Y estas verdades son verdades esperanzadoras, deben ser el fundamento. Yo creo con todo el corazón que la ruptura de la sociedad en la cual vivimos es el resultado de la ruptura de la paternidad. Lo que Dios quiere hacer es volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hay tantos padres que han abandonado su tarea. Hay tantos jóvenes que tienen miedo a la tarea de ser padre porque creen, se han desafiado a realizar una tarea perfecta y como saben que no lo logran, tienen miedo. Dios ama a los padres imperfectos y la verdad es que debemos entender que nuestra vida no tiene que ver con la perfección de nuestros padres humanos. Así que déjame, te doy tres principios que son eternos. Yo creo que estos principios debieran estar en tu casa, en un lugar donde tú puedas verlos. Primer principio eterno: no existen los padres humanos perfectos. Cuando tú escuchas a un hijo hablar de su padre o su madre y lo describen como una gran persona y tú dices, wow, qué grande debió haber sido el padre de esta persona. Cuando un hijo habla bien de su padre, no está hablando bien de su padre, está hablando acerca de sí mismo. Cuando un hijo habla bien de su padre, no habla de la tarea de su padre, habla del corazón de él como hijo. Principio número 2. Para poder honrar a nuestros padres imperfectos, necesitamos entender que al hacerlo, honramos a Dios, que es el Padre perfecto. Escucha esto, todos nosotros tenemos un Padre perfecto y todos nosotros tenemos padres imperfectos. Debemos entender que para honrar a nuestros padres imperfectos, entendamos que cada vez que lo hacemos, nosotros honramos al Padre perfecto. Déjame decirlo de otra manera. Dios dice, la manera de honrarme a mí, que soy el Padre perfecto, es honrando a tus padres imperfectos.
Principio número 3. Nada garantiza en mayor medida una vida larga y bendecida aquí en la tierra y vida eterna en el cielo que el honrar a nuestros padres imperfectos. ¿Escucharon esto? Lo que garantiza una vida bendecida no es haber tenido un gran padre. Lo que garantiza una vida bendecida es haber honrado a nuestros padres imperfectos. Escucha esto, tu presente y tu futuro están más determinados por la clase de hijo que eres que por la clase de padres que tienes o tuviste. Así que dejemos de culpar a nuestros padres imperfectos. Debo decirte algo, por más imperfectos que ellos sean, Dios los ama profundamente. Ahora, ¿qué espera entonces Dios de todo hijo? ¿Qué es lo que Dios espera? La semana pasada hablamos que Dios espera, número 1, que pongamos un manto de dignidad y honor a pesar de los errores de ellos. Aprendimos que una generación que no cubre la vergüenza de sus padres será maldita. Y hablamos profundamente acerca del ejemplo de Noé. Solamente lo cito. La Biblia dice que después de que Noé construyó el arca, 120 años, y una vez que empezó la lluvia, él salvó a sus hijos, a las esposas de sus hijos, a su esposa, y entonces Dios va a iniciar de nuevo la creación, toda la humanidad. Génesis habla de la gracia de Dios que da un nuevo inicio cuando nos hemos equivocado. Pero dice que cuando pasaron el tiempo del diluvio y él salió, él comenzó a sembrar la tierra y una tarde comenzó a beber del jugo de la uva y se quedó borracho en su habitación, en su carpa, para decirlo verdad. Y dice la Biblia que él quedó desnudo, es decir, el licor siempre nos hace hacer cosas vergonzosas. Y bueno, me encanta que Dios no esconde ese episodio de la vida de Noé, porque Dios pudo haber escondido ese episodio, pero Dios no esconde los errores de los personajes bíblicos, porque Él espera que nosotros aprendamos los principios más importantes. Y dice la escritura que Noé se quedó desnudo, borracho, se embotó su sentido y él quedó en su carpa desnudo. Y luego entró Cam, uno de sus hijos, y cuando mira a su padre desnudo sale corriendo con una sonrisa a contarlo a sus hermanos. Sus otros dos hermanos, Sem y Jafet, cuando escucharon eso, dice la historia que ellos tomaron un manto y comenzaron lo pusieron en sus espaldas y caminaron hacia atrás hasta que llegaron a su padre y cubrieron su desnudez. Ellos decidieron que no iban a ver ni iban a hablar acerca de la desnudez o el error de su padre. Cuando Noé se despertó, Noé comienza a declarar una palabra profética increíble. Para Cam la vida sería difícil. Para Sem y Jafet Dios los bendijo, Noé declaró una palabra de bendición para Sem y para Jafet y sus generaciones. Escuche esto, este ejemplo, quiero que vean esta frase que está en la pantalla. El error de Noé era una prueba para poner de manifiesto el corazón de sus hijos. Escuche esto, todo error de nuestros padres simplemente es la oportunidad de poner de manifiesto el corazón de los hijos. Dice la Biblia que aquellos que cubrieron con honra, que protegieron la vergüenza de su padre, fueron bendecidos. Y aquel que publicó la vergüenza de su padre, la Biblia dice que en la vida a él y a sus generaciones no les ha ido bien. Así que escúchame, los errores de tus padres son la oportunidad para poner de manifiesto tu vida. Ahora, vamos al número 2. ¿Qué Dios espera
de los hijos. ¿Qué espera de nosotros? Número dos, Dios espera no solamente que protejamos la vergüenza de ellos, sus errores, sino también que los honremos. Di conmigo que honremos. Deuteronomio capítulo 5 dice: honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces, escúchame, esta es una condicionante. Entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Wow, ¿escuchaste esto? ¿Escuchaste esto? Es impresionante. Dice: si tú honras a tu padre y a tu madre tal como Dios te lo ha ordenado, entonces tendrás una vida larga, una vida plena. Entonces la vida larga, la vida abundante, la vida bendecida está determinada por la honra que nosotros damos a nuestros padres. Ahora, ¿qué significa honrar? En la niñez, honrar se traduce como obediencia. Yo honro en la niñez, en la adolescencia, honro a mis padres cuando obedezco a ellos. En la edad adulta, honrar se traduce como cuidado, respeto a su dignidad y sustento financiero cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos. Entonces la honra en la niñez es obediencia, pero en la edad joven o adulta se vuelve como cuidado, respeto, sustento para sus vidas. Increíble, ¿no les parece? Ahora, honrar a tu padre y a tu madre es ser respetuoso en palabra y en acción. Es tener una actitud interna de estima por su posición. Digan conmigo, por la posición. Escuchen, la palabra griega para honrar significa reverenciar, significa premiar y significa valorar. Honor no es solo dar respeto al mérito, sino también al rango o posición. La palabra honrar incluye escuchar, incluye prestar atención, incluye cuidar, proveer y dar alegría. O sea que tú siempre que escuchas con atención a tus padres, que prestas atención a lo que ellos te dicen, que tú cuidas, provees y das alegría a tus padres, tú les estás honrando. Ahora, entendamos algo. La honra no es un premio al mérito. La honra, escúcheme, la otorgamos a la posición, al rango. Por ejemplo, algunos de nosotros, quizá mexicanos, quizá podemos estar en desacuerdo con las decisiones de nuestra presidenta. Puede ser que tú estés en desacuerdo con algunas decisiones de ella, pero todavía debes respetar su posición como líder de este país. Del mismo modo, los hijos de todas las edades deben honrar a sus padres, independientemente de si o no sus padres merecen honor. Entonces nosotros damos honor, escúchame, no al mérito, sino a la posición, al rango. Él, ella, ellos son mis padres. ¿Qué tan buenos padres son? No sé, no lo sé. Pero eso no determina la honra que tú debes darles. La posición que ellos tienen, eso es la razón por la cual tú y yo le honramos. Ahora, cuando Dios nos pidió honrar a nuestros padres, Él sabía que muchos de nuestros padres, de nosotros padres, hemos cometido errores muy graves. Que a lo mejor iba a ser un desafío para nosotros honrarles. Pero Dios dijo, escúchame, la manera de honrar a tu padre imperfecto es honrando, o más bien lo digo de otra manera, la mejor manera de honrar a tu padre perfecto es honrando a tu padre imperfecto. Me encanta que Dios puso este mandamiento de la honra, escucha esto, en el corazón de los 10 mandamientos. Primero vienen los 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. El quinto mandamiento es el que tiene que ver con nuestra relación con nuestros padres.
Y del 6 al 10 tienen que ver con las personas, con la sociedad. Y hay un principio importante: nadie puede tener una vida abundante, nadie puede tener unas relaciones crecientes si no has puesto en práctica el quinto mandamiento. Y nadie pondrá el quinto mandamiento en práctica si no ha entendido los primeros 4. Cuando tienes una relación correcta con Dios, entonces encuentras la justificación para honrar a tus padres. Y entonces, cuando honras a tus padres, puedes tener relaciones crecientes y saludables en todas las áreas de tu vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces Dios espera, número 1, que yo pueda cubrir la vergüenza de mis padres, los errores de mis padres. Dios espera que yo honre a mis padres. Y chavos, honrar significa pasar tiempo con ellos. No tienes que estar de acuerdo con cómo ellos piensan, pero tu actitud de honra abre la ventana de los cielos para tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a lo mejor alguno de ustedes dice: sería fácil honrar a un padre que fue buena onda, que siempre proveyó, que siempre estuvo contigo. Pero a lo mejor mi padre no es esa persona. No importa. Honramos no el mérito, honramos la posición. Honramos al Padre perfecto que llena nuestros vacíos. ¿Están de acuerdo conmigo? Y me llama tanto la atención que Dios, el secreto o la clave para una vida bendecida, Dios le escondió en la honra hacia nuestros padres imperfectos. Entonces, qué increíble. Tú dices: a mí mi padre no me dio nada. Pero escúchame, si tú lo honras a él, el cielo se abre para ti. ¿Alguien dice amén a esto? Número 3, Dios espera que tú obedezcas la instrucción de tus padres. Colosenses 3:20 dice: ustedes los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. La palabra obedecer significa escuchar. Escucha, este término se usaba para describir a un portero que se aproxima a la puerta para escuchar cuidadosamente quién toca. El mensaje de Pablo apunta a que prestemos cuidadosa atención a nuestros padres. Ellos tienen mucho que enseñarnos en la vida. Entonces, o sea, que no oigamos a nuestros padres como oír llover, sino que les demos atención. Cuando tus padres te hablen, escúchame, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Puede ser que te estén diciendo algo que tú no quieres que te digan, pero cuando tú los escuchas y pones atención, los honras, y Dios va a bendecir tu vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, escuche esto. No es necesario, en efecto, no es posible tener un padre perfecto para aprender de él. No dejes que el rencor o el resentimiento sea un obstáculo para que aprendas de tu padre como persona y como padre. Recuerda, sus imperfecciones pueden ser tus más grandes enseñanzas. Así que permite, aún de los errores de tus padres, tener enseñanzas. Y dile: gracias, papá, porque me enseñaste tantas cosas aún con tus errores, y yo te bendigo a ti. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, quiero que profundicemos en este punto. Abre tu corazón ahora. Número 4, ¿qué espera Dios que hagamos con nuestros padres imperfectos? Bueno, Dios espera que perdones sus ofensas y errores. Digan conmigo: Dios espera que perdone sus ofensas y sus errores. Miren lo que dice Colosenses. Pongan atención a esto, porque esto va a estar poderoso. Sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Cómo debemos ser? Comprensivos. Y perdonen a todo el que los ofenda. ¿A quién debemos perdonar? A todo el que nos ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Así, yo quiero que entiendas algo. Toda persona que hiere lo hace porque está herida.
Cuando alguien te hiere, cuando alguien hace daño a tu vida, es bueno que entiendas que toda persona que hiere lo hace porque está herida. Eso te va a permitir ser comprensivo. Ahora, ¿qué tienes que perdonar de tus padres? A lo mejor tienes que perdonar la violencia verbal, fueron duros contigo. A lo mejor la violencia física. A lo mejor puede ser el silencio. Nunca te dieron la palabra que tú necesitabas. Puede ser la ausencia, el abandono, la falta de afirmación. Recuerdo que mi padre, quizá alguien dice, nunca pudo decirme una palabra que me ayudara. Siempre estaba hablando acerca de mis errores. Yo no sé cuál sea el daño que tu padre imperfecto hizo a tu vida. Nadie de los que estamos aquí puede decir que su padre nunca le hirió, nunca le falló. Tenemos que admitir que todos fuimos heridos por nuestros padres porque son imperfectos. Ahora, hay un ejemplo único y maravilloso en la Biblia. Yo no creo que haya otro ejemplo más impresionante que este. Es el ejemplo de Jonatán y su papá, el rey Saúl. La Biblia dice que Jonatán perdonó y bendijo a su padre. Si alguno de ustedes piensa que su padre fue una persona muy compleja, abre tu corazón para que puedas ver a Saúl, el padre de Jonatán. Vean lo que dice, ¿están aquí conmigo? Primera de Samuel capítulo 20 versículo 30 dice: entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Saúl es el padre, Jonatán es el hijo. Saúl se puso muy furioso con Jonatán y vean lo que le dice: tú, estúpido hijo de prostituta. Lo maldijo. La palabra maldecir es una palabra compuesta, decir mal. Recuerden que las palabras tienen el poder de dar vida o dar muerte. Hay muchas personas que quedaron atrapadas con una palabra que se les dijo. Ahora, entendamos que quedaron atrapadas porque se rehusaron perdonar. Una palabra puede hablar de tu pasado, pero no define tu futuro. Una palabra pudo haber dañado tu pasado, pero tú sabes si permites que determine tu futuro. El perdón puede ayudarte a perdonar, puede ayudarte a honrar y puede ayudarte para que tengas un futuro increíble. Saúl le dijo a su hijo: estúpido hijo de prostituta. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea el rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás será rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Está hablando acerca de David. Porque la Biblia dice que debido a la conducta de Saúl, Dios lo había desechado. Saúl era el rey que el pueblo pidió. Dios le dio al pueblo lo que el pueblo quería, y por eso le dio a Saúl. Saúl era grande, era apuesto, era guerrero, pero tenía un corazón lleno de error. Y en un punto de su vida la Biblia dice que Dios desechó a Saúl y escogió y buscó un hombre conforme a su corazón. Dice: ahora no va a ser un rey conforme al corazón de ustedes, será un rey conforme a mi corazón. Y entonces Dios eligió a David. Y cuando Dios eligió a David como el nuevo rey, el segundo rey, entonces Jonatán, el príncipe, pues ya no iba a tomar el trono, porque Dios no solamente desechó a Saúl, desechó a toda su dinastía.
Entonces, cuando Saúl sabe que Dios escogió a David, comienza a perseguirlo. Lo que él no sabe es que Jonatán y David hicieron una amistad impresionante. Y entonces Saúl maldice a Jonatán y le dice: busca a David para que yo lo mate. Versículo 32. Pero ¿por qué tiene que morir?, le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl, si le parece fuerte las palabras, le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente estaba obsesionado por matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa, escuchen esto, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. Pero observe que nunca Jonatán profiere una palabra de maldición contra su padre. Yo no creo, estoy casi convencido que la mayoría de los hombres y mujeres que estamos aquí tuvimos padres imperfectos, pero ninguno fue tan fuerte, ¿qué es la palabra? ¿Quieren ayudarme? Tan vil, tan duro, dejémoslo esa palabra, como Saúl. Segundo de Samuel capítulo 1 versículo 23 dice: Saúl y Jonatán se querían mucho en la vida. Fíjate cómo Jonatán amaba a su padre. Y ni la muerte pudo separarlos. ¿Saben por qué? Porque en una batalla contra unos enemigos, Jonatán estaba ahí junto a su padre, y en una misma batalla murió Saúl y murió Jonatán. Jonatán estuvo allí cuidando a su padre. Él pudo haber abandonado a su padre, justificado por los errores de su padre, pero dice la escritura que lo acompañó y estuvo cubriendo su vida hasta el final. Nadie ilustra con mayor precisión el corazón correcto de un hijo como Jonatán. ¿Alguien está aquí conmigo? A ver, levante la mano. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo sé que Jonatán nos avergüenza. ¿Están de acuerdo conmigo? Quisiéramos que eso no estuviera en la Biblia. No por lo de Saúl, por la respuesta de Jonatán, porque Jonatán nos deja sin palabras. Ahora escuchen esto. El caso de Jonatán y el rey Saúl es un ejemplo bíblico, uno de los más brillantes y dramático. Lo digo de nuevo: el caso de Jonatán y el rey Saúl es el ejemplo bíblico más brillante, dramático y maduro de cómo aplicar este principio del perdón y la honra. Jonatán logró perdonar y honrar a un padre profundamente imperfecto, abusivo, apartado de Dios, sin corromper su propia integridad ni su lealtad al Padre Celestial. Aquí tienes un análisis y comentarios bíblicos profundos sobre cómo Jonatán vivió este principio. Veamos en el contexto de la imperfección de Saúl. Saúl no era un padre con defectos comunes. Era un hombre espiritualmente quebrado y emocionalmente abusivo. Humanamente, Jonatán tenía todas las justificaciones para abandonar, para odiar, para rebelarse públicamente contra su padre. Sin embargo, nunca lo hizo. Yo creo que la imperfección de Saúl, cuando es descrita en la Biblia, solamente expone el corazón de Jonatán, su hijo, como un modelo para nosotros. Ahora, 2, honrar no significa ser cómplice. Jonatán nunca aplaudió los errores de Saúl. Cuando Saúl intentó matar a David injustamente, Jonatán le confrontó cara a cara. ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho, papá? Proteger a David no fue deshonrar a Saúl, fue evitar que su padre cometiera un pecado mayor. Jonatán nos enseña que honrar a un padre imperfecto no significa sumisión a ciega a sus pecados. Jonatán entendía que la autoridad de Dios, el Padre perfecto, está por encima de la autoridad de Saúl, el padre imperfecto y terrenal.
Cuando las órdenes de Saúl contradecían la justicia de Dios, Jonatán obedeció a Dios, pero mantuvo el respeto por la posición de su padre. O sea, Jonatán entendió que Dios había elegido, el Padre perfecto había elegido a David. Y cuando su padre quería asesinar a David, él dijo: papá, creo que no debes cometer ese error. Pero nunca, escuchen, nunca faltó el respeto a la posición de su padre. Ahora, entendamos esto por último. Honramos la posición, no el carácter. Diga conmigo: honramos la posición, no el carácter. Respetó al diseño divino. Respeto al diseño divino. Jonatán compartía la misma perspectiva que David. Saúl, a pesar de sus terribles fallas, era el rey puesto por Dios. Jonatán no honraba el carácter de Saúl, honraba el rol que Dios le había dado. Al entender que el sistema de autoridad fue creado por Dios, Jonatán descubrió que al respetar a su padre, estaba respetando el orden divino. Esto le permitió no tomar las ofensas de Saúl como algo personal, sino como el reflejo de un hombre que había perdido su comunión con el Padre Celestial. Lo digo de esta manera: muchas veces cuando Saúl persiguió a David para matarlo, por muchos años lo persiguió, en algunos momentos David tuvo en una cueva, por ejemplo, estuvo y Saúl estaba como para que él solamente pudiera matarlo, porque Saúl estaba en una cueva, David estaba allí, él no se percató. Y lo que hace Saúl es cortarle un pedazo de su túnica, y después, cuando sale de la cueva, le grita: hey, mira lo que tengo aquí, pude haberte matado. Pero siempre dijo David: yo nunca puedo levantar la mano contra alguien que Dios ha ungido. Tú eres el rey, Dios te puso en este tiempo, y no importa tu carácter, lo importante es lo que yo voy a hacer con respecto a ti. Lo mismo hizo Jonatán. El carácter de Jonatán y David era correcto. Honraron a su padre, no por, escuche, por el carácter de su padre, sino por la posición en la cual Dios puso a su padre. Ese es el orden. Entonces, cuando tú y yo honramos a nuestro padre, no lo hacemos por el carácter, por el resultado de su vida, o porque aprobemos todo lo que hizo nuestro padre. No lo hacemos después de una evaluación, lo hacemos porque reconocemos que Él es la persona que Dios puso ahí, y que cuando yo honro a un padre imperfecto, estoy honrando al Padre que es perfecto, y el Padre perfecto llena todos los vacíos que dejó el Padre imperfecto, para que yo pueda amar a mi Padre imperfecto. Y el Padre perfecto promete bendecir mi vida y mis generaciones. ¿Alguien está aquí conmigo? Que Dios nos ayude, escuchen, que Dios nos ayude para que tú y yo podamos honrar a nuestros padres. No importa, a lo mejor alguno de ustedes no conoció a su padre, a lo mejor algunos de ustedes tuvieron padres que solamente fueron proveedores, que nunca dijeron algo, o que a lo mejor dijeron cosas dolorosas. Perdónalos, hónralos, porque hay algo maravilloso. Ellos puede ser que dejaron vacíos, pero nunca olvides que tu Padre perfecto ha prometido llenar todo vacío de tu vida. Y los defectos de carácter de tu padre solamente exponen el corazón tuyo. Dios espera entonces que nosotros podamos, número 4, que podamos perdonar las ofensas y los errores de nuestros padres. Yo creo que hoy Dios está trabajando en el corazón de muchos de ustedes, y Dios hoy les va a permitir bendecir, honrar, perdonar a sus padres, y tu vida, tu pasado no será cambiado, pero tu futuro sí será dimensionado. ¿Ok? Cuando tú perdones a tu padre, entonces Dios sanará esa herida. Dios no cambia el pasado,
pero sí, cuando perdonamos, impide que ese pasado siga dictaminando nuestro futuro. Así que deja de decir, si yo hubiera tenido aquel padre como mi amiga, yo fuera lo que ella es. Deja de decir eso. Debo terminar y voy a ir a un ejemplo increíble. Quiero ir al final de mi conferencia. David es un ejemplo increíble de honra a padres imperfectos. Hemos hablado acerca de Jonatán, pero déjame hablar acerca de su amigo David. Primera de Samuel capítulo 16 dice: entonces Samuel le preguntó a Isaí, ¿no tienes más hijos? Isaí contestó, sí, tengo otro hijo, el menor, pero está cuidando el rebaño. Alguien dijo esto: tan pequeño era David a los ojos de su padre que no se consideró necesario incluirlo en la familia cuando el profeta de Dios lo llamó para el sacrificio. Lo voy a decir esto. Dios le dice al profeta Samuel, quiero que vayas y unjas a uno de los hijos de Isaí. Entonces cuando viene el profeta, Isaí manda a traer a todos sus amigos, a todos sus hijos, menos a David. Por eso cuando el profeta Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, cuando mira a sus hijos que eran guerreros fuertes, él dice, wow, yo creo que esto debe ser. Y Dios le dice a Samuel, no mires su parecer, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Ahora, es interesante que cuando vienen todos sus hijos y ninguno de ellos es, el profeta Samuel le tiene que preguntar a Isaí, ¿que no tienes otro hijo más? Y él dice, espérame, sí tengo un hijo, pero está allá en el campo. O sea, en la mentalidad del padre, David no era tan importante. Yo siempre cuento la historia de mi padre, que cuando yo iba a entrar a la preparatoria, lo he dicho como 4 veces, discúlpeme. Nosotros no teníamos auto, mi papá tenía una moto. Y recuerdo que cuando terminé la secundaria, mi padre me llevó al TEC de Monterrey. Es una escuela muy cara. Y me llevó al TEC de Monterrey. Íbamos en su moto y luego me dijo, espérame aquí en el estacionamiento. Y mi papá se metió para preguntar, para inscribirme a mí. Y después de 5 o 10 minutos salió y me dijo, no, no podemos. Y me llevó a la UAS. Dios bendiga a la UAS. Pero, escucha esto, ese día yo supe que mi padre tenía un alto concepto en mi vida. ¿Me explico? Que él veía un futuro increíble en mi vida. A David, su padre, no le veía potencial. ¿Puedes imaginar eso? Para David, o para el padre de David, su hijo David no representaba potencial, no veía grandeza en él. Pero le tuvo que decir el profeta, velo traer, porque no vamos a comer, sentarnos a la mesa hasta que venga él. Y cuando viene David del corral de cuidar las ovejas de su padre, la Biblia dice que Dios le dice, este es, y David es ungido como rey, aunque él tiene que esperar un tiempo para ser llevado al trono. Ahora, pero hay algo interesante de este pasaje. Primera de Samuel capítulo 17 nos presenta el cuadro. Quiero que me regales estos minutos, donde David va a la guerra con sus hermanos, porque ¿se acuerdan? Es el relato de Goliat. Dice la Biblia el versículo 25, pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí, ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Y le contestaron a David, quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl. También recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. O sea, se va a quedar con la hija del rey, va a ser rico
y su familia no va a pagar impuestos. Mientras David peleaba con Goliat, versículo 55, Saúl le preguntó a Abner, que era el jefe de su ejército, ¿quién es ese joven? Y observe la pregunta que hace Saúl: ¿quién es su padre? ¿Quién es su padre? Y Abner contestó: le juro a su majestad que no lo sé. Entonces el rey le dijo: pues averígualo. O sea, el rey quería saber cuando David estaba peleando y venció a Goliat. El rey está diciendo: ¿quién es ese chavo y quién es su padre? Luego de que David mató al filisteo, Abner le llevó a la presencia de Saúl. David llevaba en la mano la cabeza del filisteo y Saúl le preguntó, chequen la pregunta que le hace: ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Y David le contestó: soy hijo de Isaí de Belén, servidor de su majestad. Y aquí está el principio. Escuchen, ¿están listos? No son los padres quienes vuelven grandes a los hijos, sino los hijos quienes vuelven grandes a los padres. Lo digo de nuevo. No son los padres quienes vuelven grandes a los hijos, sino son los hijos quienes vuelven grandes a los padres. Cuando tú y yo les honramos, cuando tú y yo vivimos una vida reconociendo que el Padre perfecto llena nuestros vacíos, cuando honramos sus vidas, Dios bendice nuestras vidas y nuestros padres se sienten que se les hincha el pecho. La verdad es que cuando yo miro a mis hijas, yo siempre he creído que son nuestras hijas, de mi esposa y mía, quienes nos hacen grandes. No somos nosotros quienes hemos hecho grandes hijas, son nuestras hijas quienes nos han hecho grandes a nosotros. Escúchame, los padres perfectos no existen, ni existirán aquí en la tierra. El único Padre perfecto está en el cielo. Y ese Padre perfecto, conociendo quién y qué clase fue o es tu Padre, te ha pedido que lo honres. Y se ha comprometido contigo que entre tanto que tú lo honres, que tú suples sus necesidades, que tú los escuchas, que tú cubres su vergüenza, que tú eres fiel a ellos a pesar de sus errores. Dios dice: yo voy a ser fiel a ti y te voy a bendecir. Porque lo más triste de la vida no es tener padres con un corazón equivocado, con errores. Lo más triste de la vida es tener hijos con un corazón equivocado. Escucha esto. Lo más triste de la vida no es tener padres imperfectos. Lo más triste de la vida es tener hijos que juzgan, hijos imperfectos que juzgan, porque recibirán vergüenza del cielo, pero no harán que sus padres sean reconocidos. Tus padres no nacieron para que te den reconocimiento. Tú estás aquí para darle reconocimiento a tu Padre perfecto y a tu Padre imperfecto. Y Dios va a bendecir tu vida. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte a Dios y se ponen de pie? Ponte de pie, por favor. Quiero que pienses en estos ejemplos. ¿Sale? Quiero que pienses en Jonathan, en la clase de padre que tuvo Jonathan. Digamos que Jonathan fue un padre agresivo, ¿no? ¿Alguien está conmigo? Un padre agresivo. Imagínate, intentó quitarle la vida. Pero Jonathan siempre honró a su padre por la posición. Sabía que al honrarlo honraba a Dios. Quiero que pienses en el otro hijo, David. A lo mejor David no recibió violencia de su padre, pero su padre nunca creyó en él.
Algunos historiadores, teólogos piensan que David no fue un hijo natural, fue un hijo de una aventura. Y por eso su padre pues digamos que no se avergonzaba, pero nunca creyó algo especial para él. Pero dice la Biblia, escúchame, que cuando Dios escogió a David, escogió un hombre conforme a su corazón. David cometió errores, la Biblia describe los errores que cometió David, pero hay algo fundamental en el corazón de David: la honra a su padre. Isaí fue conocido. Hoy tú y yo, escucha bien, conocemos a Isaí por su hijo David. Porque Dios le dijo a Samuel el profeta: hoy vas a ungir a un joven para que sea el rey. Vete a la casa de Isaí. No iba buscando a Isaí, iba buscando ¿a quién? Al hijo. Y el hijo estaba en el monte cuidando ovejas. ¿Alguien dice amén? Y cuando está allá, después de vencer al gigante, Saúl está intrigado y dice: ¿quién es él? ¿Quién es su padre? Y él le dice: Señor, mi papi se llama Isaí, y su papá nunca pagó impuestos después de ahí. Porque acuérdense que el que venciere ese rey ya no pagaría impuestos. Yo creo con todo mi corazón que la razón más importante de David era poder honrar a su padre imperfecto. Al hacerlo, honraría al Padre perfecto. El Padre perfecto bendeciría su vida. Hoy quiero invitarte para que pienses en tus padres y entiendas que Dios nunca ha esperado que tus padres sean perfectos. Y tu vida no depende de la perfección o la calificación de tus padres. Depende de la calificación tuya como hijo. Dicen amén. El futuro tuyo está determinado por la clase de hijo que eres y no por la clase de padres que tuviste. Levanta tus manos, por favor. Vamos, levanta tus manos bien en alto, bien en alto. Y comienza a bendecir a tus padres. Comienza a bendecirlos. Si ellos ya murieron, si no los conociste, no importa quiénes, no importa cuáles errores hayan cometido tus padres, esta es una buena oportunidad para bendecir, para hablar bien. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche queremos bendecir, queremos cubrir, queremos amar, queremos honrar a nuestros padres. Señor, muchas gracias por ellos. Honramos, Señor, no su calificación, honramos la posición, honramos el orden. Entendemos que todo orden fue puesto por ti. Señor, hoy bendecimos nuestros padres. Hoy te damos gracias por ellos. Si fueron ausentes, si hirieron nuestro corazón, les bendecimos. Quizá no creyeron jamás en nosotros, les bendecimos. Las heridas que ellos hicieron a nuestras vidas, habla de las heridas que ellos tenían en sus corazones. Hoy les bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy dejamos de ver, Señor, sus errores, y hoy les vemos como el instrumento de bendición. Porque al honrarles a ellos, al bendecirles a ellos, abrimos la ventana de los cielos en el nombre de Jesús. Padre, otorgamos perdón. Vamos, otorgamos perdón, otorgamos bendición, otorgamos honra a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, siempre mis labios van a bendecir la vida de mis padres. Siempre mis labios, que Dios nos libre de hablar de sus errores.
Porque no importa si lo que estamos diciendo es verdad, lo importante es que nuestro corazón es incorrecto. En el nombre de Jesús, Dios, tú nunca nos diste la facultad para juzgar, sino para perdonar y amar, Dios. Hoy bendecimos, Señor. Señor, danos un corazón correcto. Vamos, levanta tus manos y dile: dame un corazón como el de Jonatán. Dame un corazón como el de Jonatán. Dame un corazón como el de Sem y Jafet, que cubre, Señor, a mis padres. Dame un corazón como el de Sem y Jafet, que cubre la vergüenza de mis padres. Dame un corazón como el corazón de Jonatán, un corazón que amó a su padre y a pesar de sus errores lo acompañó hasta el final. Dame un corazón como el de David, Dios. Dame un corazón como el de David. Señor, que mi vida vuelva famoso y llene de orgullo a mis padres, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué Dios nunca dijo: si tu padre merece honra, hónralo? Escucha, por favor. ¿Sabes por qué Dios no dijo eso? Porque Dios nunca nos ha dado el poder para juzgar. Siempre que tú decides no honrar a tu padre, le estás juzgando. Dios nunca, cuando habló acerca de la honra, nunca se refirió a la calificación, al carácter de tus padres. Dios dijo: hónralos. Tú no eres juez. Hónralos. Y nosotros honramos a ellos. Y a veces, ¿cuántas veces hemos dicho: Señor, si yo hubiera tenido aquel padre y aquella madre? Y a veces oramos y decimos: cambia el corazón de mi padre y mi madre, cuando nuestra oración debiera ser: dame el corazón de Sem y de Jafet. Dame el corazón de Jonatán. Dame el corazón de David. Ayúdame a ser un hijo que honre a mis padres, porque tú vas a abrir bendiciones increíbles para mí y mis generaciones. Alguien dice amén. La vida, tu futuro, escucha, yo quiero que asumas esta responsabilidad. Tu presente y tu futuro no tiene que ver con la clase de padres que tuviste o tienes. Tiene que ver con la clase de hijo que has sido y que eres. Pero espero que este día tú digas: Señor, dejo de mirar a mis padres y juzgarlos y comienzo a honrarlos, para abrir la ventana de los cielos sobre mi vida, pero por encima de todo, para que tú seas honrado. Porque la mejor manera de amar al Padre perfecto es amando a mis padres imperfectos. Alguien dice amén. Diga conmigo: la mejor manera de amar al Padre perfecto es amar a mis padres imperfectos. O sea que cualquier persona que dice: yo amo a Dios, pero no ama y honra a sus padres, esa es una persona mentirosa. Porque de lengua me como 3 tacos para llevar. ¿Entiende? Dios dice: ámame amando a tu padre, a tu madre imperfecta. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Que la verdad que estos principios son principios que Dios nos ha revelado y la verdad son liberadores. ¿Cuántos creen que son liberadores? Tú nunca has estado en desventaja por la clase de padre o de madre que tuviste. Amén.
Si tu padre nomás aportó una noche de placer, bendícelo. Dios lo posicionó ahí. Bendícelo. Bendícelo. Y vas a recibir bendición. Él es el instrumento de bendición. Nadie que no honre a sus padres puede recibir la bendición del Padre perfecto. Qué increíble. ¿Cuántos de ustedes tienen padres imperfectos? Levanta la mano. ¿Así? Bueno, ¿alguien de ustedes tiene padres como el de Jonathan? ¿No? Como el de David, que nunca creyó en ti. ¿Sí? ¿Alguien tiene padre así como el de Jafet y Sem, que a veces hizo cosas muy vergonzosas? ¿Y qué tienes que hacer tú? Cubrir, ¿sí o no? Cubrir. Tú bendícelo y Dios va a bendecir. ¿Ve? Escucha esto. El Padre perfecto siempre ha estado contigo. Yo no sé quién fue o es tu padre, pero el Padre perfecto siempre ha estado contigo. Dice la Biblia: con amor eterno te he amado. Significa que antes que el universo fuera creado, Dios ya te amaba a ti. Dios ya te conocía. Escucha, puede ser que seas ignorado por muchas personas, pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, te miró a ti y te amó. Y envió a su Hijo a morir en una cruz como evidencia de su amor. Y la sangre que su Hijo derramó tiene el poder para perdonar tus errores, no importa cuántos y cuáles sean. Tiene el poder para perdonar tus errores y hacerte nacer de nuevo. Escucha esto. Jesucristo le dijo a Nicodemo: si quieres ir al cielo, necesitas nacer de nuevo. La única manera de ir al cielo es nuevo nacimiento. Y la única manera de experimentar un nuevo nacimiento es invitando a Jesús al corazón. Y quiero invitarte para que juntos hagamos esta oración e invitemos a Jesús a nuestro corazón. ¿Quieren unirse con todos los que hoy nos visitan por primera vez o los que nunca han aceptado a Jesús? ¿Están listos? Lo hacemos todos juntos. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte a Dios.